cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que no cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como... Muy buenos mediodías, amigos. Otro programa más de Algo ha cambiado en la historia. Programa distinto, una semana difícil para todos los argentinos y para el mundo en general. Un tema que lamentablemente uno no puede dejar de hablar es con esto del coronavirus, ¿no? Ya que todos los canales donde vos pones un noticiero, pones algo, un programa, no sé, cómico, lo que quieras, siempre está el coronavirus presente. Sabemos que es una pandemia bastante difícil, es algo que estamos viviendo muy, pero muy embromado. Y bueno, creo que también tiene, ¿cómo les puedo decir?, el momento para hablarse también de esto, ¿no? Son cosas que uno tiene que empezar a tomar conciencia. Hay que ver la higiene, es algo importantísimo. Pero en estos días recibí, dentro de todas las cosas que uno recibe todos los santos días, un WhatsApp. Si bien esta semana se explotó el tema del WhatsApp y algunos tontos, por no decir imbéciles y estúpidos, aprovechan para ese minuto de fama en transmitir cadenas que realmente son jodidas. Creo que el gobierno está tomando medidas. Hoy hay una reunión de gabinete con relación a la pandemia, o mejor dicho, a este coronavirus. Algo que todavía no se pudo descubrir cómo nació, cómo surgió, pero no sé, es difícil. Italia está viviendo un momento muy, pero muy difícil, cerró sus fronteras, no entra ni sale más nadie de Italia. Francia casi está en lo mismo. Alemania, si bien no se está anunciando, pero hay muchos problemas. Estados Unidos, aunque no lo quieran hacer ver o entender, está bastante embromado. Y bueno, está difícil todo. Y acá en la Argentina, bueno, parece que se puso en vigencia el protocolo, principalmente en los aeropuertos, ¿no? Porque la verdad que hasta ahora era una vergüenza que lo único que hacían era palparte o fijarte a ver si tenías algo o qué traías de afuera y vos estabas trayendo quizá una enfermedad. Entonces, bueno, se puso un poco de conciencia en esto. El gobierno está tratando el tema con mucha severidad y lo veo perfecto. Tuvimos el primer caso, la primera muerte en la Argentina y hay más de 19 infectados, lamentablemente. Como yo les decía, me apareció una planilla sobre los síntomas. Aprender a diferenciar los síntomas, así que aquella persona que quiera tener o tiene a mano un papel, un lápiz, anótelo porque es bastante importante e interesante. Vamos a hacer 4 columnas, ¿no? Separaremos esto en 4 columnas. Una que sean los síntomas, otro lo que es el coronavirus o el COVID-19, en otra la gripe y en otro el resfriado, algo normal que vamos a entrar en cualquier momento en épocas de gripe y resfríos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta todos estos síntomas para ver cómo puede ser la cosa. Vamos a empezar con los síntomas. Fiebre. La fiebre aparece en el corona y en la gripe, no en el resfrío. En el corona y en la gripe. La tos aparece en el corona, en la gripe y en el resfrío, con la diferencia que en el coronavirus es seca. Después, la mucosidad únicamente aparece en la gripe. Cuando uno les gotea la nariz y eso es por el tema en la gripe. Después tenemos la congestión nasal en el resfrío. Ahí empezamos a gotear la naricita, ¿viste? Es en el resfrío. Después, estornudo está en la gripe y en el resfrío, no en el coronavirus, en la gripe y en el resfrío. Los dolores de garganta
aparecen únicamente en el resfrío, no aparecen en los dos síntomas anteriores. Malestar en la garganta, lo mismo, en el resfrío. Después, dificultad al respirar, eso únicamente aparece en el corona. Tener en cuenta eso, que es un aspecto muy importante. Cuando tenemos dificultad al respirar, es muy factible, y tenemos los otros síntomas, es muy factible que sea coronavirus. Hay que tener en cuenta eso. La fiebre, la flema, únicamente en el coronavirus, y es una flema distinta, es amarilla media verdosa. Así que tener en cuenta y mirarlo eso. La flema amarilla y media verdosa. Los vómitos pueden surgir en la gripe únicamente. El cansancio y debilidad, otro de los síntomas muy importantes para tomar en cuenta con el tema del coronavirus, porque es en el coronavirus. Así que hay dos que son importantes: la dificultad al respirar y el cansancio, la debilidad del cuerpo. Después tenemos también quebradura de huesos, que puede llegar a surgir. Eso normalmente es muy factible en la gripe, no en estos dos otros casos. Y después, si uno hace una radiografía de tórax, pueden surgir manchas en el pulmón a través de esa radiografía. Eso también está dentro de lo que es el coronavirus. Creo que es importante tener esta planillita. Yo hoy la voy a subir al Facebook de la radio para que tengamos todos este cuidado, ¿no? Que no es un cuidado tonto, es un cuidado interesante, porque podemos identificar un poquito un poquito más esta enfermedad. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo, vuelvo a repetir, no en la Argentina, recién comienza esto para nosotros, en otros comenzó ya hace rato, pero bueno, tenemos la posibilidad de ir viendo cómo solucionar estos temas, cómo podemos encarar estos temas, porque son difíciles. Así que yo les digo, el gobierno creo que está tomando medidas. Veo también algunos otros casos de algunas, digamos que está pasando. Es la viveza criolla, como decimos muchas veces. Aquellos comercios que aumentan los valores, por ejemplo, de el alcohol en gel o el alcohol común. Es muy común hoy ir a una farmacia o ir a un supermercado y no encontrarlos, barbijos no encontrarlos, ¿no? Sí tengamos en cuenta cuando uno va a estornudar o algo, para no pasar cualquier virus o lo que sea, taparse la boca, pero son cosas, y principalmente lavarse bien las manos. Quizás nosotros los argentinos somos muy besuqueros, somos de abrazos, somos de dar la mano, y bueno, vamos a tener que cuidarnos un poquito más con todo eso. Sabemos que es un momento difícil que se está viviendo con esta nueva epidemia, entre comillas, no acá todavía, porque acá no se declara epidemia porque no la tenemos, pero sí en Italia, en Francia y en otros lugares del mundo, en China principalmente, donde hubo más muertos. Está difícil. Yo creo que todos tenemos esa psicosis del temor y tenemos que tratar de estar tranquilos, tener la mente tranquila, pensar bien, mirar esa planillita que les pasé. Después, antes de terminar el programa, vamos a nombrarla nuevamente y vamos a hablar nuevamente sobre esa planilla, porque creo que es bastante interesante tenerla en cuenta o tenerla cerca para ver si alguna de las cosas que nos está pasando pueden llegar a tener algo que ver con el coronavirus. También veo perfecto el tema del protocolo, el cual tenés que estar 15 días aislados si venís de afuera, de cualquier lugar de Europa o del mundo. Tenés que estar 15 días aislado para ver si no tenés ninguna infección o afección. Entonces tenemos que tomar un poco más de conciencia, no como aquellos que yo vi muchos o escuché de muchos personas que han viajado y han vuelto a la Argentina y sin ser controladas por los entes sanitarios que tendrían que existir o que existen
en los aeropuertos, se aislaron ellos mismos. Eso lo veo perfecto, cuando hay conciencia. Yo creo que todos tenemos que tomar un poquito de conciencia con esto. A nadie nos gusta el tener que quedar encerrados, pero es preferible quedar 15 días encerrados y estar tranquilos, no solo por nosotros, sino por nuestra familia. Pensemos un poquito en la familia, pensemos un poquito en nuestros vecinos, en nuestros compatriotas. Hay que empezar a tomar un poco más de conciencia nacional, cosa que lamentablemente los argentinos no lo hacemos, ¿no? Siempre estamos con que si a mí no me tocó, bueno, viva la patria y adelante con todo. O aquel otro degenerado, podrido, o el nombre que le quieras colocar, que sabiendo que está afectado e infectado, se mete en lugares públicos y no dice nada. Realmente creo que tenemos que tomar conciencia, tenemos que ver que esta situación no es fácil para la Argentina, ni tampoco es fácil para todo el ser humano en general. El mundo se está convulsionando, no solo con los problemas climáticos que están sucediendo en todos lados, el deshielo de los polos y muchas cosas, la afección de la capa de ozono. Hay mucho, contaminación de aguas, el problema del agua dulce, que no se habla todavía, y creo que el agua dulce es algo que va a tener o va a llevar a países y continentes a llevar a la guerra, porque van a pelear por esa agua dulce que muchos países no la tienen, y que los pozos, cuando se hace un pozo para encontrar el agua dulce bajo tierra, a veces están contaminados. Entonces, ojo, la mayoría y el 90% me animo a decir que por la mano del hombre, o por lo que nosotros hemos hecho con la naturaleza. La naturaleza ahora se está cobrando un poquito la deuda de haber afectado o no haberla cuidado. Era un bebé que teníamos nosotros y no la supimos cuidar. Entonces, si este bebé se hizo hombre y este hombre se hizo delincuente, no le echemos la culpa al hombre, echemos la culpa también a nosotros, que no supimos criar a ese hombre. Y esto con la naturaleza está pasando. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Yo creo que tenemos que empezar a pensar un poquito más en el futuro del mundo, en el futuro de todos, y no en el futuro nada más que propio, y perdona la expresión, cagándome los demás. Es difícil lo que estamos viviendo. Este coronavirus viene para quedarse, lamentablemente. Por ahora no es una cantidad de gente afectada mal. Sí se tienen que cuidar más los mayores, como el caso mío de 65 años. Nos tenemos que cuidar mucho más que otras personas, que otra parte de la sociedad, porque somos más propicios a tener un final triste. Entonces, amigos, lo único que me queda por decirles: lavémonos las manos, no lo tomen a mal. Hay varias nuevas modalidades: tocarse con el codo, no darse la mano, tocarse con los pies, porque he visto también esa, pasarse, hacerse una tocadita de pies como hola, ¿cómo estás? Pero no tener tanto contacto. El mate, ojo, acá me dice Santiago, el mate, y tiene razón, el mate es algo muy importante que ver, porque tenemos que estar cuidándonos con ese contagio a través de la saliva, de todo, ¿no? Esto, yo ayer escuchaba una médica que dice que es el segundo caso importante desde los 80 o desde la época del 70. Yo no creo que sean dos casos, son tres, uno que no tomó en cuenta. Primero, ella tomó que estamos viviendo ahora, el coronavirus, tomó la pandemia de ¿cómo se llamaba que fue en la época del 80 más o menos? Bueno, ya me va a venir una de las tantas enfermedades que provocó muchísimo al mundo, pero otra también que dejamos de lado porque ya más o menos se pasó, que fue el SIDA, el HIV. Porque con el HIV ya no se habla más de esto, ¿no? No se habla más, ¿por qué? Porque se encontró un antídoto. Quizás una persona afectada de SIDA no se va a curar, pero no va a contagiar como contagiaba antes. Hay más prevenciones, ¿no? Y creo que lo que tenemos que tener es un poquito esto, ¿no?
cuidarnos. Hay enfermedades que vienen y que tenemos que conocer, son nuevas enfermedades. Nosotros tenemos una que no es enfermedad, pero es un trastorno que nos complica mucho a todo lo que es Sudamérica, que es el dengue. Y no se da a conocer mucho, se da a conocer, o mejor dicho, se habla de prevenciones cuando hay varios casos o muchos casos en un lugar. ¿Por qué no tomamos en cuenta? ¿Por qué no se fumiga como se fumigó el año pasado en las plazas, en el Paseo de la Costa, en las distintas plazas de Buenos Aires y en general de toda la Argentina? No tenemos conciencia, no seguimos un protocolo dentro de lo que son las enfermedades nuevas y viejas que hay. El dengue existe, está, hay muchos casos, en Paraguay principalmente hay muchos casos. Entonces, ¿por qué no nos cuidamos? ¿Por qué dejamos? Claro, ya está, ¿viste? Ponemos un Fuji de vez en cuando, un espiral de vez en cuando y listo. No, chicos, cuidémonos. Políticos, cuide al pueblo. Haga la prevención que tiene que corresponder en las plazas, fumigando. Y ahora con esta nueva enfermedad que todavía no se conoce cura, ni se conoce cómo combatirla en sí. Bueno, hay algunos métodos, chicos, que se están poniendo en práctica, pero todavía no hay una vacuna, no hay nada de eso porque se está estudiando, recién aparece. Es algo nuevo, lamentablemente. Así que, amigos, simplemente algo ha cambiado en la historia. Este programa les recomienda: lavémonos las manos, cuidémonos con los saludos. Cuando vamos a algún lugar público, tratemos, si estamos semi-resfriados, no estornudar sin taparnos la boca. Si estamos con resfrío o algo, mandemos a otra persona de nuestra familia a hacer los mandados, no salgamos. Y si alguna de las personas, lamentablemente, tiene alguno de estos síntomas del coronavirus, hagan lo que corresponde: aislación por 15 días, control médico, y si tenemos alguna duda y no tenemos ningún síntoma pero venimos de afuera, hagamos la prevención de los 15 días de aislación. Por favor, lo pido. Yo creo que el gobierno está haciendo lo posible también con este tema. Como dije muchas veces, voy a atacar a quien esté en el gobierno cuando hace cosas malas y voy a promocionar las cosas buenas. Creo que en este caso se está haciendo las cosas buenas. Creo que también hay una ley que salió, si mal no recuerdo, ayer, o estaba por salir, o se toma en vigencia, de que se va a retrotraer los precios a principio de año sobre el alcohol, sobre el gel y todos estos productos que pueden llegar a ser de higiene para poder combatir la pandemia. Y aquellos supermercados o aquellos mayoristas o aquellos productores del producto, pongan más gente, hagan más y invadan el mercado, porque es necesario. Es preferible que no aumente el precio, mantener un precio accesible y vender mucho, a aumentarlo y vender poco. Dejémonos de jorobar, pensemos un poquito, no solo en lo nuestro, sino pensemos también en el bienestar de todos los argentinos. Bueno, hoy sí, Santi, poneme la ducha, porque así me pego un baño y me saco toda la porquería que puedo tener y no contagio a nadie. Bueno, ahora sí, como me estoy comiendo últimamente el comienzo del programa, que es agradecer a Santiago Peñalosa, que lo tenemos ahí en los controles, y como siempre digo, ¿no?, el que les habla, Guillermo Alberto López, el conductor y productor de este programa. Mandamos un saludo muy especial a Jorge, a nuestro compañero de radio, que está de a poquito mejorando, de a poquito haciendo lo suyo. Así que bien, Jorge, adelante con todo. También le mandamos un saludo especial a la gente de Tilde Burlón, a Miguel Ángel, a Graciela, a Héctor, a Emilio, a Eugenia, a Jorge, otro Jorge más que tenemos, a Camurro, a Norma, a Virginia, a Silvia de Boulogne, esta amiga que la semana pasada se conectó con nosotros,
te mandamos un saludo muy especial. También le damos la bienvenida a nuestros seguidores de Facebook, 3.004 personas, que conjuntamente con el grupo del Centro de Investigación Histórica Vicente López, 2.834 personas, colaboran para que don Segundo Sombra haga de las suyas con las efemérides. Don Segundo asombra, no sombra, asombra. También al me gusta de Historia de Vicente López, 15.521 personas, 28 personas más que la semana pasada. Hemos pasado ya los 15.500. La verdad que es una página que nos llena de orgullo y placer, no solo por la gente que comparte fotos, que colabora con nosotros, sino también porque nos da la posibilidad de conocer nueva gente. Y eso porque lo digo, hoy por ejemplo estaba preparando el programa de radio y en la oficina golpean un señor que se enteró de la página esta de Historia de Vicente López y quiso acercarse, no solo para interiorizarse un poquito de lo que hacemos, sino también para comprometerse en traer fotos antiguas y poderlas compartir con todos ustedes. Así que gracias a todos ellos, gracias a todos los presentes. Y bueno, seguimos con el tema que venimos estas semanas pasadas sobre los vendedores ambulantes, pero vamos a darle otra imagen. Los vendedores, los primeros delivery que hubo en nuestro país. Hace años, con los vendedores ambulantes, era como tener las góndolas del supermercado en la puerta de nuestra casa. Y cada vendedor mantenía una especialidad. El panadero, el vendedor de pollos, el verdulero, el lechero, el vendedor de pescado, el mimbrero y el sodero. Y así sucedía con todos los rubros, excepto el de los carniceros. Allí aquello duró hasta mediados del año 60, más o menos. Algunos pasaron los tiempos, otros no. Algunos desaparecieron tiempos antes, pero otros se mantienen. ¿Y cómo se mantienen? Después los comentaremos. Pero la costumbre de ambularse o de distribuir en las casas a domicilio fue un clásico en Buenos Aires, también de muchas ciudades del interior. El carro podía ser abierto, como el del lechero, que llevaba sus tarros de 20 litros, encastrados en una tabla con agujeros para evitar que se volcara. Después tenía adentro distintos jarros con medidas, según el pedido del cliente, desde 1 litro hasta 1/4. Con los años, aquello también se modificó. Y cuando la leche llegó en la botella verde, ¿recuerdan? El botellón verde con una tapa de aluminio. El carro también apareció cerrado y forrado en el interior con chapas de zinc galvanizada. Así también era el carro del hielero. ¿Quién no recuerda? Que llevaba la barra envuelta en arpillera y con un serrucho cortaba la medida solicitada, nunca menos de 1/4 de barra. Qué recuerdos, ¿no? También era habitual los carros del sodero o del mimbrero. En el primero, los sifones iban en cajones de A6 de madera gruesa. Sobre una plancha, también de madera, se apilaban aquellos cajones. Hoy sigue el reparto de soda a domicilio, pero en camiones y con cajones de plástico y sifones de plástico, no de vidrio como eran antes. En el otro, una montaña de sillas, sillones hamaca, cestos, canastos, cunas, bandejas, paneles y otros artículos fabricados por el mimbrero llegaban desde el Tigre, tapando al carro y haciendo una altura que rozaba hasta las ramas más altas de un árbol. ¿Cómo uno se acuerda de esas cosas de nuestro pasado? Para trabajar el mimbre crudo, aquellos artesanos, por lo general, lo secaban o los secretos de oficio pasaban de padres a hijos. Primero le echaban agua caliente, luego los pelaban y después los dejaban unos días al sol para secarlos.
Así aquellas varas ya estaban listas para ser trenzadas. ¿Cuántas cosas nos vienen a nuestra mente cuando escuchamos esto, no? Por supuesto, no todos los vendedores usaban carros con caballo. Muchos vendedores de verdura y frutas tenían un pequeño carro con 2 varas de madera para llevarlos empujando. Y también estaban los otros que portaban una gran canasta de mimbre donde transportaban su mercadería. A saber, queso y salame, churros, factura, huevos, hasta artículos de mercería y madejas de lana. Productos que no tienen nada que ver con la alimentación, pero las amas de casa de esa época usaban muy con frecuencia. Pero volviendo a los proveedores con sus carros y a los que se podía denominar como pioneros del delivery, porque fueron los pioneros del delivery. Si bien no había un teléfono donde llamar para que venga, pero el grito de helado, mimbrero y todos esos panadero y todos esos nos llamaban la atención. Los que quedaron grabados en nuestra memoria y la gente son aquellos que hacía el reparto de la panificadora argentina. ¿Recuerdan la panificadora argentina? Era una jardinera con 2 ruedas y un techito característico bajo el cual estaba el asiento del vendedor. En la parte interior estaba dividida en casillas de madera donde llevaban el pan, característico de esa firma. La flauta larga, parecido a la baguette francesa, el redondo y el lactal. La fábrica estaba en el barrio de Caballito. Tenía una casa central en Bélgica, ya que los primeros dueños y los primeros pioneros en traer fueron de ese origen. Inclusive las maquinarias originales y los primeros carros que trajeron desde Bruselas. Al principio estaban pintados de rojo, ¿se acuerdan? Después les apareció el blanco por su trayectoria. Aquella empresa figuró en el recuerdo de muchos de los argentinos. La panificadora argentina. ¿Cuántos recuerdos podemos traer con todo esto? ¿Cuánta nostalgia quizás uno encuentra en ese pasado reciente? Que algunas, o como dijimos anteriormente en programas anteriores, algunos de esos oficios se siguen manteniendo. Yo de vez en cuando por casa pasa el carro de el compra todo, algo para vender, cosa que ya se perdió, pero todavía quizás la necesidad de mucha gente lleva a que volvamos nuevamente a esos medios. Yo hasta hace poco en casa venía un carro con verdura, una gente boliviana que cultivaban y vendían la fruta en el barrio. Son cosas que quizás el tiempo se llevó, son cosas que quizás la nostalgia nos trae presente y nos hace quizás escapar un lagrimón. Pero qué lindo es recordar el pasado que uno brindaba o se brindaba, y qué lindo es poder tener no solo ese recuerdo en nuestra mente, sino en distintas fotos y poderlas contar como se las estamos contando a ustedes. Buenas, ¿cómo le andan todos ustedes? ¿Se están lavando las manos? Hay que lavarse las manos, ya lo dijo el viejito, Yo cuando entraba, me viene el viejito a dar un abrazo. ¿Qué? Dejale, toqué con el pie nomás, ¿no? Vos lo dijiste, le digo, no, yo, perdóname. Así que bueno, vamos a empezar con el primer de Santiaguito, ponerme la musiquita. Ahí está, esta es la parte intelectual de este programa. Es lo mejor de este. Gracias, pueblo. Yo sabía que estaba escondido. Lávense la mano ustedes después de aplaudir, porque hay que lavarse. Qué lindo, me encanta cuando escucho ese sonido ardiente que me llega hasta el corazón de los aplausos de mi gente. Ay, Dios, me salió un versito y todo. Bueno, vamos a empezar con la efeméride de esta semana, porque son varias, así que vamos a empezar a darle pata. Para eso empezamos con el día 6. El día 6 de 1839 nace el poeta periodista el Olegario Andrade.
Este nació en Brasil y murió en Buenos Aires el 30 de octubre de 1882. Un periodista bastante interesante y que tiene su historia en todos los anales de la periodismo. Amigo, che, anales. Bueno. 1863 nace en Nonogasta, la provincia de La Rioja. Es jurisconsulto, legislador, político, escritor, Joaquín B. González. No es solamente una calle, sino es el autor de las tradiciones nacionales, Mis montañas, Fábulas nativas, Educación y gobierno, y un montón de cosas más. Este Joaquín B. González fue un tipo que hizo mucho, ¿no? En la parte política también, y escribió muchísimo. Dejó muchas cosas en las cuales se siguen sosteniendo, y todo eso. Bueno, ahí ya. Así vamos al día 7. El día 7 de 1895, otro más que nace. Al fin empezamos con todos los nacimientos. Qué lindo, me encanta cuando nacen todos, y no escucha ninguno. Bueno, nace en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el destacado compositor y director de orquesta, el Juan José Castro. Juan José Castro es el que tiene los talleres Castro, ¿viste? Son muy famosos. Fue discípulo de Manuel Posada. Y es un tipo que es autor de la ópera Prespiana y El extranjero, qué sé yo qué caramelo es. Pero la más conocida de todas esas es Boda de Sangre. Ahí, ve ahí Santiaguito me dijo, esa la conozco, ¿viste? Porque yo le dije la Prespiana y todo lo extranjero, y dije, ay, me mataron. Bueno, y Juan José Castro, nosotros acá en Vicente López tenemos un coso esto de Juan José Castro de música. Ahí en el colegio, a ver cuál era, el 16, ahí en la Lucila, ¿no? Conservatorio Juan José Castro. Vamos a hablar con propiedad y sin propiedad, pero hablemos bien. Bueno, 1906, otro más que nace, en Santiago del Estero. Este era el doctor Ramón Carrillo. Este es un eminente cirujano, ¿viste? Primer ministro de Salud Pública de la Nación en 1949. Fue un gran sanitarista y eliminó casi totalmente el paludismo en la Argentina. Así que mirá vos, hay cosas, ¿no?, que uno se tiene que enterar, ¿viste? Creó puestos sanitarios de frontera, numerosos centros de salud y hospitales. Falleció siendo médico rural en la pobreza. Qué raro, ¿no? Esto que hacen todos pobrecitos, estos no son políticos que se llenan la guita. Bueno, en Brasil, pobrecito. Es picho. Después, mucho tiempo. Bueno, el 2004, Día Nacional del Médico Legista. Se conmemora el nacimiento del médico psiquiatra y legista Nerio Rojas. Nerio Rojas. No sé, porque nunca escuché el nombre de Nerio. La verdad que es la primera vez. Nerio. Bueno, así llegamos al día 8. 1811, Belgrano y sus hombres son derrotados en la batalla de Tacuarí. Ustedes sabían una curiosidad. Este año es un año belgraniano. Se lo conoce como el año belgraniano, porque este año se cumplen 250 años del fallecimiento y 200 años del nacimiento de Belgrano. Así que es del año belgraniano. Algo habría que hacer con esto. Qué inteligente que soy, mirá cómo me acuerdo de las cosas. Bueno, 1877, otro más que nace, un político, legislador y autor teatral, el Gregorio de la Ferré. Autor de piezas teatrales como las del Barranco. ¿Quién no estudió la del Barranco? ¿Quién no tuvo que leer en el colegio la del Barranco? Locos de verano, 1905, la del Barranco fue en 1908. Y bueno, y todo eso. Es lindo, la verdad que el Gregorio de la Ferré, yo pensé que no es la de la Ferré allá una localidad, sino un tipo que hizo bastante, la del Barranco. No me acuerdo de eso todavía. 1883, nace en Santiago del Estero el músico y compositor Manuel González Carrillo. Recopiló numerosas canciones folclóricas, como Dos Palomitas y un montón de otras cosas más. Sí, fiesta criolla, bueno, un montón de cosas. Vamos a nombrar todo porque si no vamos a estar pasado mañana acá leyendo, ¿eh? No. Así que vamos a empezar a apurar. 1920, el primer morido. Apareció el primer morido en Mendoza, el poeta Rafael Obligado. Y este fue obligado a morir porque habían nacido demasiado acá. Bueno, autor de famosas obras gauchescas como la Fat Dos Vegas. ¡Oh, amigo, madre santa, qué lindo! Bueno,
1954, otro más que es picha, el historiador, jurisconsulto, profesor, legislador, doctor Emilio Ravignani. Es medio jorobado para nombrar este. ¿Por qué le pusieron Pérez, Jiménez, alguno de esos, no? Ravignani. Bueno, es autor de la personalidad de Manuel Belgrano, historias del decreto argentino, Rosas y la Unión Nacional Federal, y un montón de cositas más que fue escribiendo y quedaron en la historia de este hombre que es bárbaro y todo eso, el Ravignani. Bueno, 1975, Día Internacional de la Mujer. ¡Epa! Así que el 8 festejamos el Día Internacional de la Mujer. Acá el viejito estuvo festejando 8 años de la inauguración del Centro de Investigación Histórica, de la oficina y el museo, Los Olivos que tienen ahí. Así. Muy bien, se lo merece, ¿eh? Yo también te lo aplaudo, esperá. Viste, bien. Al fin hiciste algo bueno, che. Bueno. Y así llegamos al día 10. El día 10 de 1887 nace en Lucca, en Italia, el escritor, profesor y legislador, el Roberto Giusti. Giusti con G de gato. Giusti. Confundido por... bueno, a ver. No, este fue uno de los cofundadores de la revista Nosotros. No yo, Nosotros. Se llamaba así. No me mires mal, ¿no? Bueno, y un montón de otras cositas. Así llegamos al día 11, 1842. Nace en Buenos Aires. Es jurisconsulto, legislador, diplomático y político, el Leandro N. Alem. Este también tiene la que decir, madre santa. Yo cuando leí, porque yo leí algo, ¿viste? Porque soy un tipo muy leído, ¿viste? Sobre Leandro N. Alem, y ahí me di cuenta que no era solamente una calle, sino era algo importante dentro de la historia argentina. Hombre de vida austera, fue un demócrata bastante importante, participó de la guerra del Paraguay, mirá vos, ¿eh? Y bueno, en 1889 fundó la... mira, este fue el que fundó la Unión Cívica, y después los demás se encargaron de fundirla. Este la fundó y el otro lo fundieron. Bueno, es el origen del radicalismo, la Unión Cívica, ¿no? Después tuvo varios nombres, ¿viste? Bueno, y todo eso. 1857 se establece en la provincia de Santa Fe la colonia agrícola La Esperanza, fundada con colonos traídos por contrato. Sí. Y esto bueno, fue una de las primeras importaciones que se mandaron de extranjeros para acá, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, así. Bueno, 1921 nace en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el Astor Piazzolla. Ese, el piazzolista ese. ¿Qué? Así, adiós nonino, madre santa, verano porteño, balada para un loco. Uy, esta balada por un loco me volvió loco. Careme así piantao. Y era tan piantao que lo quisimos nomás, lo quisimos. Pero un tipo muy conflictivo, muy polémico, fue muy polémico este hombre. Bueno, fallece en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. En 1967 muere el actor teatral y cinematográfico el Francisco Petrone. Este hizo un montón de obras, Todo un hombre, Una libra de carne, La garra gaucha, esa sí, esa es muy conocida, estuvo con Muñoz, me acuerdo que elaboraba con Muñoz la garra gaucha, y Ángel Magaña, que era de acá, de Vicente López, el angelito. Bueno, en 1980 es picha el director de orquesta, violinista, compositor popular, el Julio De Caro. ¿Qué De Caro? Oh, madre santa. Mira vos, fallecieron varios de estos del palo, ¿eh? Ahí va. Después, así llegamos a un día como hoy, porque hoy es un día 12. El día 12 de 1813, la Asamblea General Constituyente del 13 aprueba el escudo argentino. Así que miren ustedes, hoy es el día del escudo y no salió en ningún lado con esto de la epidemia esta que está viendo. No informaron nada. Y en 1906 muere en Buenos Aires Manuel Quintana, abogado, político y presidente de los argentinos en 1904 y 1906. Nació en octubre de 1835 en Buenos Aires. A mí se me acabaron la efemérides,
Así que simplemente me queda invitarlos a todos. Pará, viejo, siempre me pasa lo mismo. Pará un poquitito. Qué apurado que sos. Déjame terminar y después vos podés hacer lo que tuyo. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, ya ahora que se fue ahora que lo largamos. Amigos, amigas, el jueves que viene nos vemos en esto que dimos a llamar las efemérides de 2 segundos sombra, lo mejor de este programa. ¡Chau! Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, que el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de... Bueno, como dijimos, vamos a repasar un poquito lo del comienzo del programa, porque si bien muchos de nosotros a veces nos enojamos con estas cosas de estar todo el día atrás de una noticia y que se explote y no se hable del país, pero el Che ¿Qué opinás? Lo quiero volcar a aprender a diferenciar los síntomas sobre el coronavirus o COVID-19, la gripe y el resfriado. Empezamos con épocas difíciles, empezamos a transitar ya para el invierno con enfermedades como la gripe y el resfriado. Entonces veamos las diferencias que tiene con el coronavirus. La fiebre la tiene el coronavirus y la gripe, no así el resfriado. El corona y la gripe. La tos la tienen los tres, el corona, la gripe y el resfriado, con la diferencia que el coronavirus es una tos seca, los mocos, que es normal tenerlo, es con la gripe, no lo tiene el corona y tampoco lo tiene el resfriado. El moco seco, esa porquería, va. Pero hay que hablarla, hay que comentarla, porque hay muchos que toman cuando te cae una gotita como que es el moco. Después, la congestión nasal, que es esto, la gotita, eso, únicamente en el resfriado, no en el coronavirus y muy rara vez en la gripe. Dolores de garganta en el resfriado. Malestar en la garganta en el resfriado. Dificultad al respirar, este es un caso muy específico y hay que tenerlo bien en cuenta. Es en el coronavirus. Cuando vos tenés una dificultad para respirar o tenés algún problemita, acércate a tu médico porque puede ser teniendo otros síntomas como la fiebre y estas cosas, ¿no? La flema es amarilla y verdosa. La flema es amarilla y verdosa. Esos son del coronavirus. Después, los vómitos pueden surgir en la gripe, no en los otros dos. Diarrea puede surgir también en la gripe, no en el resfrío y el coronavirus. Bueno, iba a ser un chasco, pero no, vamos a dejar porque estamos en cosas en serio. El cansancio y debilidad es otro de los síntomas importantes para detectar el coronavirus. Si vos tenés dificultad al respirar, tenés cansancio, te sentís débil, acércate al médico lo antes posible. Quebradura de huesos puede surgir o puede pasar, esos dolores de hueso también, con la gripe. Y si vos te haces una radiografía a través de los rayos X, las manchas en los pulmones es del coronavirus. Así que comentemos nuevamente lo que es pura y exclusivamente del coronavirus. La mancha en los pulmones, cansancio y debilidad, flema amarilla y verdosa y dificultad para respirar. Eso no lo comparten ninguno de los otros, ni la gripe ni el resfrío. Así que anoten nuevamente, a través de una radiografía, mancha en los pulmones, cansancio y debilidad en el cuerpo, la flema amarilla y verdosa y dificultad principalmente al respirar, más teniendo lo que pueden tener los otros, que es fiebre, puede ser coronavirus,
acerquémonos. Igualmente, cualquier cosa que uno pueda llegar a tener, acérquese al médico. Empecemos a hablar un poquito y tomemos un poquito de conciencia. Los recaudos, si usted viajó y estuvo afuera del país, 15 días en aislación. Es lo que se está pidiendo, es la actitud que está tomando el gobierno y lo que está determinando el gobierno que se haga. 15 días de aislación para poder tener un poco más de conocimiento de su enfermedad. Si no sale o no se surgen esos 15 días, no se preocupe, salga tranquilo. Después, tengamos en cuenta, nuevamente lo repetimos, cuando vamos al supermercado, si no nos sentimos bien, no vayamos al supermercado, mandemos a alguien. Cuando estamos en el supermercado, tengamos la delicadeza de comprar los elementos, y si estás un poquito resfriado o vas a estornudar porque te hizo cosquilla en la nariz, tápate la boca, porque la gente está con psicosis. Y vuelvo a pedirle a los productores, no solo a los supermercados y a los mayoristas, a los productores, que empiecen a producir muchísimo más lo que es el alcohol en gel y muchísimo más lo que es el alcohol común y barbijos. El barbijo no es protección muy grande, pero que muchas veces cuando uno tiene sus resquemores, viene bien tenerlo. Así que, amigos, por favor, pongamos un poquito de voluntad entre todos nosotros y pensemos no solo en nosotros, sino en nuestra familia, en nuestros amigos, en el prójimo. En el prójimo. Es algo que comienza ahora. Lamentablemente, como dijimos también al comienzo, es un golpe que nos está dando la vida, es un golpe que esperemos empecemos a aprender de que entre todos podemos hacer mejores, que entre todos podemos lograr los objetivos y que entre todos podemos llevar adelante esto que se nos viene ahora, esta enfermedad nueva que poco se conoce. Pero estos casos, ténganlos en cuenta. Miremos bien. Debilidad en el cuerpo, dolor de cuerpo. Pensémoslo. No seamos tontos y no nos dejemos caer. Tampoco no nos dejemos llevar por todas esas tonterías que dicen. Como también sean un poco conscientes, chicos. Está bien, yo veo bien y me río con algunos Twitter que llegan, algunos WhatsApp que llegan hablando sobre esta enfermedad, ¿no? Que lo tomamos un poquito a joda o a risa. Pero no pongan cosas como pasó esta semana, con el tema de que empezaron a poner cosas que eran mentiras, de una médica de La Plata que lamentablemente ella no lo había hecho, y pusieron que la vitamina C, que esto, que el otro, las cosas que podían prever esta enfermedad. No seamos tontos, porque esto es muy difícil y no estamos viviéndolo, no lo vamos a vivir, porque esto recién comienza, no lo vamos a vivir acá en la Argentina si no es una pandemia mundial. Entonces, como eso, tengamos conciencia. Los que tenemos familiares afuera, como en el caso mío, que tengo a mi hija en Bélgica con mis nietos y mi yerno, estoy preocupado, porque Bélgica es un lugar, si bien no está afectado todavía, pero está rodeado de la infección. Y ellos están tranquilos, están felices y están cómodos porque hay prevención, que es lo que lamentablemente necesitamos en nuestro país. Bueno, amigos, amigas, ya estamos llegando al final del programa. Simplemente hoy quizás nos dedicamos mucho más a todo esto que se está viviendo en la televisión y en la Argentina. Esta, digamos, enfermedad que nos puede llegar a tocar muy de cerca, y ojalá la conciencia de nuestros gobiernos, como lo están haciendo, porque el gobierno municipal ya está en alerta, el gobierno nacional está en alerta, el gobierno provincial está en alerta, los gobiernos de las provincias de la Argentina están en alerta para que esto no llegue a más. Amigos, amigas, los invito para el jueves que viene en esto que dimos a llamar Algo ha cambiado en la historia. Y si nos ponemos las pilas entre todos, la historia la cambiamos. Chao.